de intermediarias. Lo harán ante la magistrada instructora Raquel Lucini, contra la que se ha presentado un escrito de recusación por parte de la defensa de Antonio López, citado en principio a declarar este viernes a las 10 de la mañana. Por cierto, que hoy hemos conocido la historia de la vivienda destinada en principio a la entidad ACFEP y que fue ocupada el pasado mes de diciembre. Bueno, nosotros recibimos las llaves. Esa vivienda, al ser una vivienda para adaptarla a un recurso sociosanitario, un recurso como es un piso supervisado, era necesario tener una serie de modificaciones en la vivienda. Esas modificaciones, después de toda la documentación de autorización para poder hacerlas, todas las licencias y demás, comenzamos a hacerlo. Entonces, nosotros no podíamos entrar en la vivienda porque la vivienda estaba, ya os digo, había que modificar varias cosas. Y en ese proceso de modificación, pues tuvimos pues lo que comúnmente se llama una patada en la puerta, ¿no? El consejero de Turismo ha anunciado este martes que se reunirá con los representantes de la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima para buscar una solución al decreto que señala el foso como no navegable. Fernando Ramos ha indicado que tuvo conocimiento de esta decisión por la prensa y ha insistido en la importancia que tiene el foso para todos los ceutíes. Que nos expliquen en qué situación está, cómo está, si es un problema de calado, como se ha dicho por ahí, que no tiene el calado suficiente y las embarcaciones no pasan, si no es ese problema, pues cualquier otro. Y buscar una solución porque sabemos de la importancia que tiene el foso para la ciudad. Y las primeras Olimpiadas Intercentros, organizadas por el Instituto Clara Campoamor en conmemoración de su 10º aniversario, han congregado durante la mañana de este jueves a 1.200 deportistas de los 12 centros de secundaria para la ceremonia de apertura de estos Juegos, que se disputarán hasta el viernes. Al igual que nuestros antepasados griegos, nuestro deseo es el acercamiento entre los distintos centros educativos de la ciudad, confraternizando y estrechando el lazo de amistad. Los Juegos Olímpicos nos proponen una mejora de la sociedad a través del deporte, pero también nos proponen, con mucha convicción, un ejercicio cotidiano de la práctica del buen ejemplo, desde valores tales como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el juego limpio. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. Las últimas novedades en torno al caso Envicesa pasan por declaraciones que tendrán lugar en las próximas horas. Se trata, por un lado, de una de las mujeres que, a tenor de lo expresado en el sumario, habría jugado el papel de intermediaria para la supuesta adjudicación ilegal de algunas de las viviendas. De otra parte, el viernes declarará Antonio López ante la juez Raquel Lucini, contra la que ha interpuesto un escrito de recusación. Las declaraciones ante la juez instructora del caso Loma Colmenar continuarán en próximos días. Mañana la magistrada ha citado, según ha podido saber Ceuta Televisión, a una de las personas señaladas como intermediarias en la supuesta adjudicación de viviendas. Ello podría ser, según algunas fuentes jurídicas, sinónimo de que pueda estar comenzando la segunda parte de la instrucción. Unas declaraciones que preceden a las que el próximo viernes ofrecerá Antonio López ante Raquel Lucini, magistrada contra la que su defensa ha presentado un escrito de recusación al entender que determinadas relaciones personales suyas podrían haber viciado el proceso. De momento, según fuentes del entorno del exviceconsejero de Vivienda, López no volverá a Ceuta con la intención de tirar de la manta, ni lo hace a petición propia, sino a requerimiento de Lucini. Se desconoce también si López declarará o se limitará a guardar silencio. En cualquier caso, queda también por resolver la petición de libertad para el exgerente de Envicesa solicitada por la defensa. Dicha solicitud se tramitó a principios de abril y, aunque la ley no marca un plazo de tiempo para responderla, sí hay cierto malestar en círculos cercanos a Antonio López por la tardanza en tomar una decisión. Fuentes jurídicas señalaron a Ceuta Televisión que la Fiscalía presenta objeciones ante la posibilidad de que el exviceconsejero pueda destruir pruebas en un eventual periodo de libertad provisional.
Y el piso cedido por el CERMI a la entidad ACFEP para la residencia tutelada de algunos de sus usuarios sigue ocupado ilegalmente desde el pasado mes de diciembre. La entidad sigue pendiente de que se agilice el desalojo de una vivienda de las 317 que nunca llegaron a usar por estar reformándose y amueblándose en el momento de la ocupación. Como una cebolla son varias las capas del caso Loma Colmenar, historias que van más allá del número de expediente, una confidencia telefónica o un acta determinada de la Comisión Local de la Vivienda. Historias como la de la entidad ACFEP dedicada a la atención de personas con algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Tras varios años demandando una vivienda para poder ejercer la tutela de 4 personas usuarias, a finales del pasado 2016 el CERMI decidió cederle una de las 2 que les habían adjudicado dentro del epígrafe de actuaciones especiales. Algo que de momento no ha podido ser. En diciembre del pasado año alguien pegaba literalmente la patada en la puerta sin que se haya podido resolver hasta el momento. Nos explica la gerente de la entidad, Ana Belén Núñez. Bueno, nosotros recibimos las llaves. Esa vivienda, al ser una vivienda para adaptarla a un recurso sociosanitario, un recurso como es un piso supervisado, era necesario tener una serie de modificaciones en la vivienda. Esas modificaciones, después de toda la documentación de autorización para poder hacerlas, todas las licencias y demás, comenzamos a hacerlas. Entonces, nosotros no podíamos entrar en la vivienda porque la vivienda estaba, ya os digo, había que modificar varias cosas. Y en ese proceso de modificación, pues tuvimos pues lo que comúnmente se llama una patada en la puerta, ¿no? ACFEP acudió de inmediato a la policía y a Envisesa para denunciar el asunto que se encuentra inmerso en trámites judiciales. Pues llamar a la policía, poner una denuncia y seguir todos los cauces legales, porque bueno, es que no hay otra alternativa. Es decir, ha habido un juicio, se está pendiente de otra serie de trámites judiciales que yo no los podría explicar porque bueno, pues no me manejo en esos términos, pero sí es verdad que estamos en el proceso legal de que, bueno, pues de que de alguna manera podamos ocuparla nosotros, desocuparla a ellos y terminar las obras y lo que nos quede en la vivienda cuando entremos. En la vivienda vivirán 4 personas con un perfil determinado y nada tiene que ver con posibles carencias económicas. Vivirán, porque nosotros además somos optimistas y eso no va a acabar con nosotros, vivirán 4 personas. Yo quiero contar que esto no es un recurso para personas pobres, es decir, no son personas que vivan en la calle, son personas con un problema de salud mental que tienen que aprender a vivir de manera autónoma. Es decir, es un recurso no finalista, no es un sitio donde entren 4 personas y ya se queden allí hasta el fin de sus días. Es un recurso donde vivan 4 personas hasta que vayan aprendiendo y mejorando, vayan avanzando y entren otras personas. La de ACFEP es una de las viviendas adjudicadas en las 317 sin pasar por el sorteo. Escuelas prácticas, un derribo por error, casas a mujeres víctimas de violencia de género o un par de viviendas que hubieron de ser demolidas por necesidades urbanísticas en el cementerio de Sudimbarec figuran en ese epígrafe. La semana pasada la ciudad autónoma enviaba un escrito tanto a Policía Nacional como al juzgado dando detalles de estas casas como respuesta a un informe elevado por un trabajador de la empresa municipal de la vivienda en libertad con cargos, en el que este denunciaba que había casas otorgadas a personas que no figuraban en el registro de demandantes. Y cambiamos de asunto porque, tal y como anunciara el portavoz del Ejecutivo el pasado viernes, este martes ha vuelto a reunirse el Consejo de Gobierno para aprobar el reconocimiento extrajudicial de deuda con la empresa Limpiasol, un reconocimiento que asciende a los 450.000 euros por los servicios de limpieza de las instalaciones municipales prestados desde el pasado mes de agosto y hasta este mes de abril. El Consejo de Gobierno ha vuelto a reunirse este martes, tal y como anunciara el portavoz del Ejecutivo el pasado viernes, para aprobar el reconocimiento extrajudicial de deuda con la empresa Limpiasol y encargada del servicio de limpieza de las instalaciones municipales. El importe de la deuda que la ciudad tenía contraída con la empresa es de 450.000 euros y se debe a los servicios prestados fuera de contrato desde el pasado mes de agosto y hasta este mes de abril. El portavoz del Gobierno explicaba el pasado viernes que la empresa contaba con un contrato de 2 años con derecho a prórroga de otros 2, de los que solo se cumplió el primero, por razones que Jacob Achoel no aclaraba la pasada semana. La segunda de las prórrogas anuales de este contrato no llegaba a firmarse, quedando la empresa prestando el servicio de limpieza sin contar con un contrato en vigor. Igualmente, el portavoz explicaba que desde el mes de mayo del pasado año se está preparando la licitación del próximo contrato referido a estos servicios de limpieza sin que hasta el momento se haya concluido el expediente para sacar a concurso los mismos.
Y más cosas. El consejero de Turismo se reunirá con los representantes de la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima para buscar una solución al decreto que señala que el foso no es navegable. Fernando Ramos ha señalado que se enteró de esta decisión por la prensa y ha insistido en la importancia que tiene el foso no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el del turismo y la práctica deportiva. El consejero de Turismo ya ha activado todos los mecanismos para mantener un encuentro con la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima con el fin de conocer las razones por las que se ha decretado el foso de San Felipe como no navegable. Fernando Ramos ha señalado que el Gobierno va a recabar toda la información y a tratar de buscar una solución a esta cuestión que saltaba este lunes a primera línea de la actualidad. Y en cuanto nos hemos enterado de la noticia, pues hemos accionado los mecanismos para que haya una reunión tanto por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta como Capitanía Marítima, Patrimonio y Cultura, Deporte y Turismo. Vamos a recabar toda la información al respecto y vamos a buscar una fórmula para que tengamos una solución de que el foso vuelva a ser un foso navegable o entender cuáles son las soluciones. Fernando Ramos ha asegurado haberse enterado de esta situación por la prensa y ha puesto de manifiesto la importancia que el foso tiene para la ciudad, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el turístico y el de la práctica deportiva. He tenido información probablemente a la vez que vosotros desde la prensa. Sabemos de la importancia que el foso tiene para la ciudad, ya no a nivel de patrimonio, sino a nivel turístico y a nivel deportivo. Es por ello que el Gobierno requerirá una explicación de en qué situación está y si el problema es el calado del mismo, como han apuntado algunas fuentes, o alguno de otro tipo. En cualquier caso, ha insistido, el Ejecutivo está dispuesto a buscar soluciones porque es consciente de la importancia del foso para la ciudad. Que nos expliquen en qué situación está, cómo está, si es un problema de calado, como se ha dicho por ahí, que no tiene el calado suficiente y las embarcaciones no pasan, si no es ese problema o es cualquier otro. Y buscar una solución porque sabemos de la importancia que tiene el foso para la ciudad. Y también Fernando Ramos, a pregunta de los periodistas, ha contestado a las críticas del Partido Socialista sobre el retraso en la instalación del rocódromo, afirmando que de los lugares considerados la opción preferente es el Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta, pero que al ser suelo militar se ha solicitado la habilitación para poder efectuar la colocación de la estructura en este espacio. El centro ecuestre es una zona militar que está cedida para uso exclusivo de una actividad hípica. Se ha solicitado al Ministerio de Defensa una habilitación para ese centro, para otras actividades deportivas. Entre ellas se contempla la posibilidad de actividades de montaña y actividades de orientación también. Estamos a la espera que nos conteste a la mayor brevedad posible también. Vamos a buscar la posible ubicación y se trata que sea el centro ecuestre donde vaya el rocódromo. Las retenciones de tráfico han vuelto a convertirse en protagonistas durante la mañana de este martes en el entorno fronterizo. Desde las 12 del mediodía, tal y como han explicado fuentes de la delegación del Gobierno, las autoridades marroquíes han incrementado los controles de entrada al país vecino con las consiguientes retenciones que esto genera en territorio ceutí. En lo que se refiere al paso de mercancías del Tarajal 2, la situación ha sido de normalidad, con el paso de 1.400 personas. Nueva jornada de atascos y retenciones en el entorno de la frontera. Desde las 12 del mediodía, aquellos que pretendían cruzar desde Ceuta hacia Marruecos o que se dirigían a algunas de las zonas colindantes al Tarajal han vuelto a vivir en primera persona las colas de vehículos que en esta ocasión, desde delegación del Gobierno, indican que se deben al incremento de los controles de entrada al país vecino desarrollados por las autoridades marroquíes. Se da la circunstancia de que Marruecos se encuentra en plena renovación física y administrativa de su frontera tras el cierre temporal del paso de mercancías del Tarajal 2, del estudio de medidas para incrementar la seguridad en la zona. No se descarta que los ajustes de esta renovación administrativa del ámbito fronterizo marroquí se encuentren entre las causas de las retenciones que está viviendo la ciudad en las últimas jornadas, una vez que ya parecen solucionados los problemas ocasionados por los vehículos que no cumplían con la normativa de circulación y que se destinaban al porteo, que ya no pueden acceder a Ceuta. Precisamente en lo que se refiere al paso de mercancías del Tarajal 2, la jornada ha transcurrido con absoluta normalidad. Un total de 1.400 personas se han dedicado este martes a las labores de porteo entre ambos países sin que se hayan producido incidentes. El paso ha transcurrido con fluidez, tal y como ya sucediera este lunes, en el que accedieron a la ciudad 500 personas más.
32 hombres y 2 mujeres optarán a convertirse en agentes de la policía local después de que el reconocimiento médico haya descartado a otros 23 aspirantes. Este lunes se celebraron además los exámenes psicotécnicos y en los próximos días tendrán lugar las entrevistas con el equipo de psicólogos. Tras las mismas, los aspirantes tendrán que enfrentarse a la prueba de conocimiento de la ciudad, las pruebas físicas y el examen del temario. Una carrera de largo recorrido para hacerse con una de las 9 plazas en Liza. El proceso selectivo para acceder a una de las 9 plazas de agente de la policía local continúa durante estos días, no sin sorpresas, como la que ha supuesto que de los 92 inscritos tan solo hayan presentado el informe médico 59 y que de estos 23 hayan sido declarados no aptos, dejando en la carrera tan solo 34 aspirantes, 32 hombres y 2 mujeres. Tras el restrictivo reconocimiento médico, este lunes tenían lugar los exámenes psicotécnicos con los que se elaborarán los perfiles de los aspirantes y en los próximos días tendrán lugar las entrevistas con los psicólogos. Esta será la fase previa a los exámenes de conocimiento de la ciudad, las pruebas físicas y el temario. El primero de ellos es una novedad respecto a convocatorias anteriores y tal y como explicó el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, pretende que los aspirantes demuestren su conocimiento sobre las distintas zonas de la ciudad en las que, de llegar a convertirse en agentes de la policía local, tendrán que actuar. En lo que se refiere al examen del temario, los futuros policías tendrán que enfrentarse a 40 temas divididos en 3 bloques, de los que se seleccionarán 3, uno por bloque al azar. Contarán con 1 hora y media para desarrollar cada uno de estos temas. Cabe recordar que estas pruebas son para las 9 primeras plazas convocadas por la Administración. Quedan por convocar otras 14 para las que los sindicatos ya estudian las posibles mejoras respecto a las bases de esta convocatoria. La intención, han explicado fuentes sindicales, es que la convocatoria no se produzca hasta que finalice el primer proceso selectivo, de tal modo que si quedara alguna plaza sin cubrir, pudiera sumarse a la próxima convocatoria. Y la Consejería de Gobernación ha informado de que 28 de los 101 aspirantes que se presentaban a las pruebas para la obtención de la licencia de conductor de servicio público, comúnmente conocido como autotaxi, han superado el examen. Las actas con los resultados se expondrán en los próximos días en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea. Casi el 30% de los aspirantes que se han presentado este lunes al examen para la licencia de autotaxis han aprobado. Estos son 28 de los 101. El examen se ha celebrado en las aulas cedidas por la UNED en el campus universitario. El ejercicio ha estado distribuido en 3 fases y ha consistido, la primera, en la respuesta por escrito a 3 preguntas de carácter teórico sobre la situación de las calles, plazas y monumentos de Ceuta. La segunda estaba compuesta por 5 preguntas de tipo test sobre ordenanzas, bandos y normas relativas al transporte de viajeros en vehículos de autotaxi. Finalmente, la tercera, 2 itinerarios detallando los nombres de las calles. En aras de garantizar la máxima transparencia y objetividad, para la realización de las pruebas se ha utilizado un programa informático que ha seleccionado aleatoriamente las preguntas extraídas de una base de datos compuestas por 30 preguntas. Las actas con los resultados y las calificaciones obtenidas por cada aspirante se expondrán en los próximos días en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea. La adjudicación de la gestión de la guardería La Pecera a la empresa Arastibarca nace con polémica. El PSOE habla de maniobra dudosa a través de un comunicado en el que tilda de ilógico que una empresa que rechaza continuar con los servicios se presente al concurso de adjudicación un mes después. El PSOE considera como una maniobra dudosa que la empresa Arastibarca vuelva a ser adjudicataria de la gestión del servicio público de la escuela infantil La Pecera. En un comunicado de prensa, los socialistas recuerdan cómo en enero de 2015 se formalizó el contrato con esta empresa por un plazo de 2 años prorrogable por el mismo periodo. El presupuesto entonces rondaba los 900.000 euros con una cantidad de 190,99 mensuales por alumnos. Según los socialistas, la empresa comunicó el pasado 29 de enero, a la finalización del contrato, su negativa a prorrogar el servicio 2 años más. El gobierno decide entonces tramitar un nuevo contrato con la misma duración, pero con un incremento en el precio de casi 20 euros por alumno, situándose en 209,89 mensuales. Tras concurso, que a través de tramitación ordinaria y procedimiento abierto se realizó a principios de marzo, volvió a resultar ganadora Arastibarca, lo que para el PSOE es una maniobra orquestada para obtener un incremento del valor del contrato, por lo que solicitan una explicación pública al gobierno de la ciudad. Y en otro orden de cosas, Comisiones Obreras celebrará su 7º Congreso Estatal del Mar este miércoles en la ciudad. En el Congreso participarán 71 delegados procedentes de todos los territorios del Estado y en el mismo se marcarán los objetivos a seguir por el sector durante los próximos 4 años.
El sindicato Comisiones Obreras celebra durante este miércoles y este jueves su 8º Congreso Estatal del Mar en el Hotel Parador La Muralla. En este congreso participan 71 delegados procedentes de todos los territorios del Estado y en el mismo se debatirá la política a seguir durante los próximos 4 años en este sector. Con motivo del mismo se desplazarán hasta la ciudad el presidente de Puertos del Estado, el secretario general de Pesca y otras autoridades institucionales del ámbito local. Igualmente estarán presentes los integrantes de la Ejecutiva Federal Estatal de Servicios a la Ciudadanía. Desde el sindicato han mostrado su satisfacción porque este congreso se celebra en la ciudad, de tal modo que los delegados de este sector tengan la oportunidad de conocer todos los rincones de Ceuta y lo que la ciudad puede ofrecer. Y más cosas, porque agentes de la Policía Nacional detenían en la mañana de este lunes a 17 hombres de nacionalidad argelina en la zona del puerto. Las detenciones se practicaron en el desarrollo de un dispositivo para la comprobación y detección de ciudadanos extranjeros en situación irregular. A los detenidos que tenían denegada su solicitud de asilo se les tramitarán expedientes de expulsión. La Policía Nacional procedió en la mañana del lunes a la identificación y posterior detención de 17 hombres de nacionalidad argelina durante un dispositivo desplegado en la zona entre la avenida Don Juan de Borbón y Las Escolleras. El objetivo de esta operación en la zona del puerto era la comprobación y la detección de ciudadanos extranjeros en situación irregular. A los detenidos se les achaca una infracción de la Ley de Extranjería, ya que tenían denegada la solicitud de asilo y permanecían en territorio español, en la ciudad. Los 17 detenidos han sido presentados ante la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía, la cual se hace cargo de la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos de expulsión. Posteriormente, se les trasladará al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha celebrado en la tarde de este martes sus terceras jornadas de capacitación al voluntariado en empleo y pobreza, centradas en los factores que influyen en la desigualdad social. Ha contado con 3 ponencias que han dibujado un retrato del empeoramiento de las condiciones laborales, la pobreza en el ámbito de la mujer y los cambios en el mercado laboral. EAPN Ceuta, o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ha organizado la tarde de este martes en el aula 4 del campus universitario las terceras jornadas de capacitación al voluntariado de empleo y pobreza, que tienen como objetivo formar a aquellas personas que trabajan directamente con los colectivos en vulnerabilidad. Está dirigido a personal técnico de las entidades sociales, a personas voluntarias de las entidades y a toda aquella persona que esté interesado en esta temática, en pobreza, en empleo, e incluso a personas que se estén formando, como son estudiantes y demás. A lo largo de la tarde se han ofrecido 3 ponencias. Asunción Martínez ha hablado sobre la situación del mercado laboral y las transformaciones que ha sufrido a lo largo de los años, mientras que Gaby Jorquera ha centrado su exposición en precarización del empleo y el perfil del trabajador pobre, una situación que viene ocurriendo desde los años 90 con el descenso de los salarios, especialmente en los empleos que requieren menos formación. ¿Por qué el empleo ya no es un camino seguro contra la pobreza? Ya no es una protección. Han pasado cosas tanto en la pobreza como en el empleo que ya no hacen de eso una relación inmediata. Entonces vamos a hablar sobre la precariedad del trabajo, sobre las nuevas tendencias en el empleo, la digitalización, la robotización, el efecto de las reformas laborales y cuáles son los caminos y las salidas que tenemos en el futuro para eso. Eva María Caravaca ha arrojado alguna luz a la realidad de la mujer en la sociedad laboral de hoy. Es un hecho, dice, que simplemente ser mujer es un factor de desigualdad en la sociedad actual que no ha avanzado tanto como se podría suponer. No ha querido que los aspectos negativos monopolicen su ponencia y ha aportado vías para la solución. Una muy importante es la proactividad, es decir, nosotros estamos acostumbrados a esperar a que nos vengan las cosas y aguantarnos con lo que tenemos. Entonces lo que yo fomento es que las mujeres vayamos y consigamos las cosas y nos levantemos y lo hagamos, o sea que perdamos el miedo y vayamos a lo que queramos. Han destacado los puntos de repercusión directa que tienen todos estos factores en las personas más vulnerables. Y desde las 10 de la mañana de este martes se están disputando las primeras Olimpiadas Intercentros organizadas por el Instituto Clara Campoamor en conmemoración de su 10º aniversario. 1.200 deportistas de los 12 centros de secundaria de Ceuta han intervenido en la ceremonia de apertura y competirán hasta el próximo viernes en estos Juegos. El Instituto Clara Campoamor, en colaboración con el resto de centros de secundaria y la Ciudad Autónoma de Ceuta o Cruz Roja, entre otros, han organizado la primera Olimpiada Intercentros en conmemoración por su 10º aniversario. Al igual que nuestros antepasados griegos, nuestro deseo es el acercamiento entre los distintos centros educativos de la ciudad, confraternizando y estrechando lazos de amistad. Los Juegos Olímpicos nos proponen una mejora de la sociedad a través del deporte, pero también
nos proponen, con mucha convicción, un ejercicio cotidiano de la práctica del buen ejemplo, desde valores tales como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el juego limpio. Las Murallas Reales han acogido la ceremonia de apertura este martes, en la que han participado, además de los 1.200 deportistas que competirán hasta el viernes, profesores y alumnos de los 12 centros de secundaria de Ceuta. Creo que es la primera vez que conseguimos que todos los centros de secundaria participen, 12 centros, recordamos, participen en unos actos, en una actividad que se va a desarrollar durante los próximos 4 días y que va a ser, yo creo, ejemplo de lo que tenemos que hacer en educación, un foro para la convivencia, la amistad y quizá uno de los eventos más importantes y que persigue y que va a demostrar y que va a visualizar lo que es el sistema educativo en nuestra ciudad. Durante la ceremonia ha habido varias actuaciones, interpretando el himno del Clara Campoamor, una coreografía y un desfile de todos los deportistas que competirán en la Olimpiada. Junto con la educación, el espíritu olímpico, son muchas las frases que lo definen, son muchas las enseñanzas que nos transmite el espíritu olímpico. Yo me quedo con una que se asocia a la virtud de la humildad, y es aquella que dice que lo importante es participar. Se asocia a la virtud de la humildad porque sin la participación de todos no habría algunos que obtendrían medallas, laureles y galardones. Por tanto, la participación del conjunto es lo que hace posible el éxito. Además de los discursos pronunciados por las autoridades presentes, la antorcha olímpica, que ha recorrido todos los centros de la ciudad, ha tenido su momento de protagonismo cuando ha concluido su trayecto en las Murallas Reales, dando comienzo a estas primeras Olimpiadas Intercentros del Clara Campoamor. Y los poetas Benjamín Prado y Luis García Montero o el periodista Javier Juárez, que desvela una trama real para secuestrar a los duques de Windsor en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, son algunas de las firmas que presentarán trabajo en la Feria del Libro de Ceuta. La cita se desarrollará simultáneamente en varios escenarios entre el 26 de mayo y el 2 de junio. La Feria del Libro de Ceuta cobra forma de cara a la próxima edición con la poesía como uno de los platos fuertes. Luis García Montero, Premio Nacional en 1995, o el polifacético Benjamín Prado, con una trayectoria que oscila entre la poesía, la novela y la composición musical, serán dos de las firmas peninsulares. El tercero será Javier Juárez, biógrafo de espías como Juan Pujol Garbo o la ceutí África de las Eras Patria, que presentará Conspiración en Madrid. Se trata de una trama real ocurrida en la capital española en 1940 para secuestrar a Eduardo de Inglaterra y Wole Simpson y usarlos así como moneda de cambio en unas eventuales negociaciones entre el Tercer Reich y el Reino Unido. No serán las únicas firmas peninsulares. Beca Pistros, seudónimo tras el que se esconde su autora, que prefiere pasar desapercibida, verá cómo su trabajo Así Fermín se da a conocer en la Feria Ceutí. Maitane Ejido es jugadora de balonmano y actual activista, presentará el libro de Fátima sobre las vivencias de una niña refugiada en Grecia. Al margen de ello, la poetisa ceutí, aunque afincada en Málaga, Inés María Guzmán, la segunda parte de Supermendruguito de José Antonio Carracao y el debut novelístico del bombero y político del PSOE Gonzalo Sanz con Narco 14.4. Queda por concretar un trabajo sobre Duchenne, aún en imprenta, a cargo de María Sánchez Miaja. La feria se desarrollará, como siempre, entre la Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Las fechas entre el 26 de mayo y el 2 de junio. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, que va a cambiar un poco. Aunque ahí vean un sol radiante, los cielos van a permanecer algo nubosos, sin descartar la posibilidad de alguna precipitación de carácter débil. Sin embargo, las temperaturas siguen subiendo. La mínima llegará hasta los 18 grados, la máxima no superará los 23. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 378. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de martes. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.